Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Rainbow Six Mobile. Bueno, me gustaría que dejaras tu poderoso like, que te suscribieras y pues ya dentro de poco tendremos más dinámicas para poderles obsequiar más códigos. Esto gracias a Ubisoft Latam y pues que me han dado algunos que otros códigos que he estado dando por redes sociales y demás. Así que deja tu poderoso like y suscríbete porque estaré haciendo más dinámicas, además de que siempre los mantendré al tanto de cuando esté global o noticias importantes de este juegazo, que honestamente a mí me encanta, o sea, es un muy buen juego, las cosas como son. En fin, vamos a darle. Como ustedes saben, de momento Rainbow Six Mobile al día de hoy está en una fase que se puede llamar acceso anticipado, que como ustedes saben al día de hoy pues tenemos Rainbow Six en Play Store, que te puedes preregistrar en los países correspondientes, que bueno, básicamente, y en otros países, ya está dejando en otros países y está mandando a otros países lo que es actualmente nuevas invitaciones. Y es que de momento el juego tiene más de 100.000 descargas, lo que quiere decir de que cada vez están tirando por más gente. Eso me alegra, ¿saben por qué? Porque están probando los servidores, hay mucha más gente real jugando y la verdad es que vale completamente la pena teniendo en cuenta de que es un juego muy bueno. O sea, Ubisoft se destaca por tener juegos como Rainbow Six Siege en PC y consola, que es un muy buen juego, 5 vs 5 CQB, y la verdad es que yo sé que muchos dirán que aburrido, loco, jugar un 5 vs 5, pero no, o sea, es brutal, es bueno. Aquí apremia tu habilidad, no apremia completamente quien lleve el meta del arma, sino básicamente cómo utilizas tus operadores actualmente en el juego, y me parece brutal. El día de hoy, pues, bueno, si ustedes lo saben o quieren saber cómo está ahorita Rainbow Six Mobile, básicamente el día de hoy la beta, que tiene 3 mapas, 16 operadores, básicamente, pues tiene un peso mediático normal de apenas 2.32 GB. Es un juego que no pide muchos requisitos y además es un juego que la gente va a poder jugar en sus dispositivos móviles. Si de momento les dice que no es compatible el juego, no se preocupen. Recuerden de que en esta fase actualmente beta cerrada, tirando abierta con invitación, pues el juego como tal, ya para que lo sepan, no te deja configurar nada a excepción de lo que es actualmente la HUD, pero no se preocupen, ya se viene el lanzamiento global, cada vez está más cerca, aunque no lo crean. Lo último que falta el día de hoy, básicamente podríamos decirlo, que solo sería ver una versión de iOS y que ya sacaran el juego lanzamiento global con su primer pase de batalla, con más operadores y la manera de conseguir todo, que me parece brutal. No se puede configurar nada de los gráficos, como pueden visualizar, pero lo importante es que ya tiene muchísimos idiomas y eso es lo que caracteriza completamente a Ubisoft, que le importa muchísimo el sistema de idiomas de su juego. No es como que solo inglés, no, hay de todo, señores, que es idiomas del menú e idiomas de los diálogos, como portugués, español latinoamericano, japonés, francés, inglés, básicamente. O sea, eso me gusta mucho de que así lo esté haciendo Ubisoft. Yo honestamente les doy el sí de que este va a ser un juegazo, va a ser uno de los mejores multijugador en 2023. Puede que me esté apurando, pero puede incluso de que Rainbow Six Mobile llegue actualmente para el propio 2022 o incluso para principios de 2023 en el mero enero. Bueno, habré hecho una pequeña transición, así que me disculpan, pero no sé, tenía ganas de jugar nuevamente partida y comentar todo esto a detalle, además de que pues me estaban llamando, así que pequeña transición, en fin. Miren, para ser sincero, me emociona tener juegos muy buenos como lo que es Rainbow Six en dispositivo móvil. Lo bueno es que los desarrolladores lo están haciendo muy bien, tengo mucho hype, estoy muy contento con lo que están haciendo actualmente, cosa que ninguna comunidad de momento lo ha hecho, así que no quiero decir nombres, pero ustedes sabrán, ya saben el porqué. Pero ahorita actualmente, tanto como Ubisoft en general, estoy viendo que están siendo muy comunicativos con el desarrollo del juego. Quieren que su juego sea bueno, o sea, básicamente, y yo eso lo apoyo muchísimo, o sea, lo apoyo demasiado teniendo en cuenta lo que puede pasar o lo que pueda ocurrir. Además de que gráficamente el juego se ve brutal. Es más, el juego, pese a que está en beta, no se puede configurar los gráficos y también en muchos dispositivos está corriendo a más de 60 cuadros por segundo y no es la excepción, no es la excepción, teniendo aquí exactamente los 60 cuadros por segundo, que mi dispositivo pues está básicamente aguantando muy bien sin problema alguno. No estoy utilizando muchas GPU ni CPU, actualmente pues la batería que gasta no es mucha, no sé, siento de que el juego va bien optimizado. Obviamente yo les recomiendo que si juegan utilicen Cooler, porque yo utilizo Cooler, que es el que tengo acá, bueno, no sé si lo puedo mostrar a la cámara, que es acá, o sea, básicamente esto es lo que yo utilizo, es el Cooler del Black Chat. Yo recomiendo jugar con Cooler para que pues no tengas problemas cuando se te recalienta los dispositivos, en cualquier dispositivo móvil yo lo recomiendo. No es una promo ni nada, básicamente es para que tengas una mejor percepción de cómo jugar. Incluso miren, yo utilizo capturadora, como ustedes saben, es lo que están visualizando el día de hoy. La capturadora, por eso es que se ve Full HD 4K, 60 cuadros por segundo todo lo que yo grabo, porque utilizo capturadora para que el móvil sea súper bien en pantalla. Y pues utilizo un disipador para que sea todavía mucho mejor. O sea, entonces ya es cosa de cada quien si quiere jugar de buena manera o algo por el estilo. He visto de que mucha gente ha jugado pues actualmente el juego demasiado.
Y pues creo que viene completamente bien. Tengo una C4. Tengo una C4. Y tengo cámaras que la puedo poner acá porque ando a Valkyria. Cámara en posición. Poner esta cámara. Poner Cámara esta cámara. activada. Por la parte de arriba creo que está bien poner camarita. Por si acaso así reviso cámaras con Valkyria. Más que todo para... La cámara. Faltan 10 segundos. Yo voy a quedarme abajo. Por si hay que holdear ángulo. Mientras... Creo que puedo poner barricada. Sí, porque si pongo barricada me puedo poner ver a cámara. Es que el juego, o sea, honestamente... aquí nada. Nada. Aquí están. Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas. BDE colocado, fuera de acá. Ok, me voy a salir. Hay un tango a la vista. Oh, voy a tratar de quitar esta. Trampa en la Segundo puerta. piso. Aléjense de la zona de explosión. No creo que la tiren, ¿verdad? Es que, o sea, es lo que... Aquí hay uno a la derecha. Holding. LOL. Qué buena reventada, loco, al chile. O sea, eso es lo que me gusta, de que ya no son bots y pues literalmente te juegan bien. No está tan mal. Bueno, voy a ir con cámaras para el equipo por si quieren ayudar o algo por el estilo. Creo que una de mis cámaras aún está, pero vamos 2 para 4. Vamos a ver si podemos hacer, no sé, una muy buena partida, teniendo en cuenta eso a detalle. El enemigo Tres. soltó el Sedax. Se ha exaltado, se le está sacando el Rook. El Rook le está haciendo muy bien, la verdad. O sea, pienso yo de que este juego va a ser juegazo, literalmente. O sea, aquí estamos viendo la parte del club toda completa. Pero es que no sé por qué la gente dice es feo, que no sé cuánto. No, man, no, es un juegazo. Es un poderoso juego. Es un 5 vs 5 CQB. Si jugaste a Era F2, sabes lo que es bueno. Rainbow Six Mobile te lo demuestra. Y sí, obviamente va a ser mucho mejor, teniendo en cuenta algunas cosas o algunas excentricidades, pero bueno, no importa. Aquí tenemos al Capcom. Está holdeando ángulo. Hay obviamente algunos que otros bugs, pero son sencillos. Y gráficamente el juego se ve súper bien. Así que no me pueden decir lo contrario, teniendo en cuenta todo lo que puede pasar actualmente. Creo que esta la pueden ganar porque solo queda la Ivana. Y es el Capcom contra la Ivana y lo tiene a la izquierda, si lo escucho bien. A la izquierda lo tenés. Quedan Por 60 pasillo. segundos. Estamos en la recta. Tiene que plantar el Sedax en un minuto, si no pues F en el chat. Así que vamos a ver qué tal. No sé, me parece muy bueno, teniendo en cuenta todos los aspectos posibles que pueden pasar, así que mientras holdee el ángulo, que es lo que tiene que hacer, pues literal. Es que así son los partidos de Rainbow, o sea, básicamente holding ángulo. Y eso que va a tener modo rankeds, va a tener recompensa gratuita, va a tener pase de batalla. Espero que la monetización sea muy buena. Espero que sí, o sea, que sea todo tranqui, sin problema alguno. Nadie revisa Quedan cámara, 30 ¿no? segundos. Ya lo vi. Me fue donde morí. Ya lo escuchó, ¿verdad? Sí, creo que está abajo pasando por escaleras, si no estoy mal. Ya lo escuchó, ahí está en el medio. Hostil localizado. Buena clase de reflejo, loco. El otro también. 10 segundos. Para los que pregunten, los disparos se pueden ver mediante brújula. No tranquilamente por el mapa en sí, pero bueno. Si no plata sea, ganamos ronda. Ganamos ronda. Agotamos el tiempo. No necesita matarlo para ganar la ronda, obviamente. Y pues la Ivana parece que nunca agarró el Sedax. Lamentablemente lo dejó caer y el otro equipo, y pues bueno, podemos incluso ganar. No sé, pero me parece que Rainbow Six depende mucho de tu habilidad. No solo depende tranquilamente de lo que puedas hacer, influye completo lo que hagas en partida. Hay cosas que al día de hoy pues ya están hechas. Lo más seguro es que no tarda Ubisoft en sacarlo. Y no sé, es un juego bien calcado de Rainbow Six Siege. Para el que lo haya jugado en PC o en consola, es un muy buen juego. No sé, me parece que móvil cada vez va mucho mejor. Y no sé, es un multijugador que tiene la pinta de que va a ser un buen juego. O sea, ha cumplido completamente las expectativas de la comunidad, le tiene ganas la gente. Se acerca el lanzamiento global, que se espera pues que sea para este 2022 a finales o 2023 principios. No creo que se retrase mucho, teniendo en cuenta lo bueno y lo malo. Y pues ya veremos qué se cuece conforme a lo demás. Así que me voy a llevar a Ash, básicamente. Me voy a llevar a mi niña Ash. Vamos a ver qué tal. Si todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Es lo que te digo, o sea, para empezar con tantos operadores no está tan mal. O sea, no está tan mal. 8 operadores cada lado, más el recluta que son 9. Más todo lo que puede traer, porque aunque no lo crean hay muchos operadores al día de hoy. Así que de contenido Rainbow Six Mobile
tiene de sobra. O sea, eso es lo bueno cuando sacas juegos que ya están en PC o en consola, que sabes que van a tener mucho contenido en dispositivo móvil. O sea, no es el típico que vas a decir, bueno, no va a tener contenido, no va a tener modos de juego, no va a tener actualmente cositas así. La verdad es que no. Es un juego que vale completamente la pena y el detalle. Y es algo que hay que tener muy en cuenta. Yo sé que de momento solo se puede jugar el juego tal cual, con código o algo por el estilo. Creo que está en segundo piso, si no estoy mal, ¿no? Sí, creo que los escuché. Sí, segundo piso, ya los escuché. Los encontré. Sí, aquí están. Los encontré, están reforzando. Bomba encontrada. Quedan 10. Vamos a tratar de hacer un feedback. Ahí está la Valkyria, la Caveira. El Rook. Tienen Rook, Valkyria. No mire que lo otro. Okay, vale. Ok, podemos entrarle con Flash. Eso es lo bueno de utilizar a Ashe. Entonces, podemos hacer rappel y entrar por arriba, que es lo importante. Así que eso es lo que me gusta de este juego, que puedes hacer rappel y como que vale madre. O sea, para los que me pregunten cómo se nota que no son bots, básicamente porque los bots, para que te hagan una jugada... ¿Dónde está la cámara? La cámara está allá, ahí hay una cámara. Tango localizado. A ver, vamos a ver si podemos hacer rappel de cabeza. A ver, vamos a ver si... Aquí hay uno a la derecha. Marchando segadora. Se calienta. Soltando frag. Corta la Caveira. Okay. Segadora fuera. Soltando segadora. Estoy muerto. El Rook está tocadísimo, loco. El Rook está tocadísimo. Aguantando bien la posición, loco. Bien. Esto solo lo puedes... Eso no lo puedes destruir como tal, así que no te preocupes. La verdad es que sí, el Rook estaba jugando bien. Si hubiera sabido, le meto ahí. No sé si lo mató el Rook. Creo que lo puede matar el Rook, a menos que lo hayan revivido el que maté. En fin, da igual. Ok, perdimos la ronda. Sí, perdimos la ronda. Solo es que desplanten el 30 Sedax. segundos, vamos. La derecha, la derecha, la derecha. A la izquierda, perdón, a la izquierda, a la izquierda. Creo que lo puede hacer la termita. Está desplantando el Sedax. Desactivaron el Sedax. Lo desactivaron. Me dieron la kill, pero perdimos. En fin, son cositas de la vida, cracks. O sea, básicamente, ¿qué podríamos decir? En fin, se perdió la ronda. Me hice a 2 y el Rook lo hizo muy bien. O sea, aguantó muy bien la posición. Pues la... ¿Quién era el que estaba? El Mute, pues con la escopeta, literalmente reventándole la vida a todo el mundo. En fin. Vamos a ver si ganamos en esta ronda. Y pues no sé qué piensan ustedes, pero a mí Rainbow Six Mobile me da mucho ánimo. Va a ser un juegazo, va a ser uno de los mejores AAA al día de hoy en dispositivos móviles. ¿Quién lo diría de que íbamos a tener tantos juegos muy buenos al día de hoy? Pues básicamente es el mejor juego. Multijugador CQB al día de hoy. No es lo mismo, recuerden, un multijugador normalito, frenético, que un 5 vs 5 CQB táctico con pues lo típico, pensar. O sea, pensar. O sea, recuerden eso. No sé si llevarme a... Llevarme a Jagger o a Bandit. Voy de último, así que puedo elegir. Puedo elegir a Jagger, básicamente. Jagger, Valkyria. Bueno, es que Valkyria no me funcionó tanto. Vamos a ir con Bandit. Porque con Bandit puedo rushar con la MP7, o sea. Entonces, como queremos ir full rush, yo sé que estamos de actualmente defensores, pero si reforzamos, si nos ponemos las pilas, puede que pues nos vaya un poquito mejor, así que no hay problema en eso, ya para que lo sepan. Eso sí, puede que mejoren completamente las pantallas de carga, sea un poquito más rápido, sería bueno. Entonces pues yo sé que la gente piensa de que las pantallas de carga son un poquito lentas, pero pueden que incluso las hagan más rápidas, así que no hay de qué preocuparse. Bueno, vamos a reforzar tranquilamente. Ponemos aquí electrochoque. Dispositivo puesto. Bueno, voy a reforzar aquí. Y voy a poner esto acá para que no nos golpeen ¡La acá. pared está reforzada! Y
Ok, aquí está reforzado. Bueno, podemos reforzar esta. Puesto. Aléjense de la zona de explosión. Ok, Rook puso para agarrar, así que agarremos recoger. Ponemos. Bloqueo instalado. El enemigo cree que puede desarmar nuestras bombas. Ok, vamos acá. Muéstranles que se equivocan. Nice. Tenemos. Cable listo. Fuera de acá. Ok, vamos a poner esto acá. Alambre de púas listo. Nos pueden venir, creo que por arriba, si no estoy mal. Vigilen la puerta. Alambre extendido. Creo que tengo otro alambre, ¿verdad? Sí. Alambre extendido. Más que todo para escucharlos mejor. Creo que ya sé dónde vienen. Paso de puerta protegido. Creo que ya sé dónde vienen por la izquierda. Lo que se va a quitar esto, quitarlo de una manera. Lo tienen aquí en holding. Espero que no lo maten, y si lo matan pues aquí vamos a tratar de matarlos, porque aquí le pueden ver los pies. Primero el cable de choque. Esta es mala idea. Que acaban de destruir el choque y le tiraron un inhibidor. Oh, termita. Pongo cargador. Recargo el Muerto arma. Falta uno aquí. Falta uno acá. Espérate, ya te revivo. Solo hay que confirmar de que vengan por acá. Hostiles localizados. Uy. La cagada no es esa, la cagada es que estoy vendido. El enemigo soltó el Sedax. Aquí tenemos Sedax, así que pueden venir por la espalda. Ok, por la izquierda. 60 segundos. Aquí a la izquierda, aquí a la Aún les izquierda. sobra tiempo de preparación. Localizado objetivo. Pendejo, se cegó solo. ¡No! ¿What? ¡No! Mi compañero. Loco, ¿cómo perder la partida? ¿Cómo perder la partida, loco? Qué triste. Bueno, ni modo.